Hola, mi nombre es Mari Balsa y para esta unidad de Psicología de la Personalidad 2 voy a hablar sobre las concepciones psicoanalíticas de la personalidad. En este caso, la teoría de Karen Horney. Voy a iniciar pues con una breve biografía y de cómo se forma esta teoría de la personalidad. Karen Horney nació en Alemania en 1885. Ella era hija de un matrimonio muy conservador formado por un capitán de marina noruego y una mujer 20 años más joven. Su madre alentó a Karen desde pequeña a que estudiara medicina. Con este fin, pues ella se trasladó al Liceo de Hamburgo, que por primera vez accedió a que estudiaran mujeres. Allí estudió en contra de la voluntad de su padre y completó sus estudios luego en medicina. Ella asistió a la clínica neuropsiquiátrica de la universidad, donde conoció a Carl Abraham, uno de los primeros psicoanalistas de la época. Él fue fundador de la primera asociación psicoanalista de Alemania. Allí adquirió su entrenamiento psicoanalítico. Ella no solamente era estudiante, sino que también asistió a terapia con él. Ella le expresó que tenía algunas dificultades y un prolongado estado depresivo. Abraham atribuyó estos síntomas a que Karen se sentía atraída por hombres fuertes, motivada por fuertes deseos incestuosos reprimidos que ella sentiría respecto a su padre. En un intento de verdad desastroso para aplicar el caso de la tesis clásica de la envidia del pene. Horney rechazó esta interpretación y abandonó el análisis. Se convirtió más tarde en una autora muy crítica del psicoanálisis. Realmente respecto a este tema. En 1920 ella formó parte de los analistas que recientemente crearon un instituto de psicoanálisis de Berlín. Ella se separó posteriormente de su esposo y viajó a Estados Unidos. En Estados Unidos, Horney siguió demostrando que tenía mucho potencial y escribió varios libros. En sus libros, pues mostró, como ya comenté, muchas discrepancias con respecto al modelo psicoanalítico clásico, o sea, con la tesis de Freud. Mantuvo su crítica con respecto a que Freud, pues al ser hombre y la mayoría de sus discípulos, pues también varones, realmente tenían una visión muy cerrada y no desarrollaron una psicología desde una perspectiva más amplia. Finalmente, ella negó la relación entre el sentimiento de inferioridad de la mujer con los atributos anatómicos genitales, defendiendo, pues claro, o sea, su origen cultural y posteriormente, ella en los años 30 publica bajo el título de La desconfianza entre los sexos, donde se opuso realmente y mostró su teoría que era opuesta a lo propuesto por Freud, donde él proponía pues una orientación biologicista y ella más bien lo que hace es que ella revaloriza el descubrimiento sociológico. En 1937 también publica La personalidad neurótica de nuestro tiempo, donde ahonda en el tipo de personalidad y cómo ésta se va formando. Este libro llega a ser un bestseller. Aparecen con claridad nuevas ideas y ya más avanzada su propuesta terapéutica. Ella destaca el valor cultural de la neurosis y disminuye la importancia de las causales biológicas, como ya dije. Ella habla también de la necesidad de ayudar a los pacientes, identificando y confrontando las causas específicas de la angustia, en vez de priorizar o focalizar sobre traumas de la infancia o fantasías. Karen crea entonces la Asociación para el Avance, o sea, para el Progreso del Psicoanálisis en Estados Unidos. Sus ideas alcanzan la culminación con el libro Neurosis y Madurez de 1950, obra en donde el concepto de autorrealización de la psicología humanística supone un eje central. Allí Horney muestra pues que existen aspectos neuróticos y también ella, de hecho, es la primera en sostener que la necesidad del ser humano de tener un auténtico amor, que los niños pequeños demostraban esa necesidad y que si había una sensación de desamparo, pues en los primeros años de vida, eso
era tierra fértil para que se elaboraran las neurosis en la persona. Según Horney, las neurosis pues eran una especie de alteración en la persona con respecto a ella misma y con respecto a los demás. Un factor clave para la aparición de los síntomas, pues, es que cuando los padres no manejan bien la ansiedad de los hijos durante su desarrollo. La personalidad neurótica o neurosis, para darles un breve relato, pues surge cuando los padres no proporcionan a sus hijos un entorno afectuoso y seguro y se genera ese sentimiento de desamparo y hostilidad en el hijo. Esto bloquea el desarrollo normal, pues impide que la persona se convierta en su self, lo que ella determinó, un self real, que es el equivalente a la identidad. Esto se da si la persona es sana, o sea, si su crecimiento es normal, sus conductas y sus relaciones se desarrollan adecuadamente, este self real, lo cual lleva a la autorrealización, que para Horney, pues realmente es una tendencia humana natural. Muchísimas gracias. Bueno, en esta oportunidad me corresponde exponer los 3 tipos de personalidad y estructura que plantea Karen Horney. La personalidad complaciente. En este tipo de personalidad, la motivación se inclina a necesidad intensa y permanente de afecto y aprobación, teniendo el individuo comportamientos como actitudes sumisas y complacientes o con una búsqueda constante de aprobación y de validación extrema, o miedo al rechazo y a la soledad, o con una dificultad para expresar opiniones o deseos propios, y tienen la tendencia a sacrificar necesidades propias por la de otros. Ahora bien, vamos con la personalidad agresiva. En este caso, la motivación es en cuanto a la dominación y control para protegerse de un mundo hostil, manifestando comportamientos como actitudes dominantes y controladoras, o agresividad verbal, física o emocional, o dificultad para expresar emociones de forma sana, o también necesidad de imponer su voluntad sobre los demás, o incapacidad para aceptar críticas y sugerencias. Por otra parte está la personalidad desapegada. En este caso hay la búsqueda de privacidad y autosuficiencia para evitar el dolor emocional, y su comportamiento son actitudes frías y distantes, o aislamiento social y emocional, o dificultad para formar relaciones íntimas, o tendencia a la autosuficiencia y a la independencia extrema, o miedo a la intimidad y a la vulnerabilidad. Por otra parte, la estructura de la personalidad planteada por Horney se divide en 3. El yo real, que es la imagen de lo que realmente soy. El yo ideal, representada por la imagen idealizada, lo que pretendo ser. Y el yo despreciado, y se deja ver que aparece producto del maltrato de los padres en la infancia. Es importante destacar que estos tipos de personalidad son tendencias dentro de un espectro, y las personas pueden presentar características de más de un tipo de personalidad. Saludos, mi nombre es Erly Suárez. A continuación comenzaré explicando la ansiedad básica. Origen de la neurosis. Karen Horney, una influyente analista y psicóloga alemana, desarrolló el concepto de ansiedad básica como pilar central en su teoría sobre la neurosis. Según Horney, la ansiedad básica surge en la infancia debido a experiencias desfavorables con los padres o cuidadores, lo cual afecta fundamentalmente el desarrollo de la personalidad y puede dar lugar a diversas formas de neurosis en la adultez.
La ansiedad básica es una sensación profunda de inseguridad y desamparo que se origina en la infancia. Esta ansiedad es el resultado de una crianza que no satisface adecuadamente las necesidades del niño, ya sea por negligencia, sobreprotección, falta de afecto, rechazo, hostilidad o inconsciencia en el trato. Orney identificó varios factores que pueden contribuir a la ansiedad básica, incluyendo falta de calor y afecto parental. La carencia de amor y apoyo emocional puede generar en el niño un sentimiento de inseguridad. Sobreprotección. La sobreprotección puede impedir que el niño desarrolle una sensación de competencia y autonomía. Rechazo y hostilidad. La exposición a comportamientos hostiles o de rechazo puede hacer que el niño se sienta indeseado y vulnerable. Inconsciencia en el trato. La inconsciencia en la forma en que los padres tratan a un niño puede crear una sensación de imprevisibilidad y desconfianza. Las consecuencias de la ansiedad básica. La ansiedad básica tiene un impacto duradero en la personalidad y puede manifestarse de varias formas a medida que el individuo crece. Necesidades neuróticas. Para manejar la ansiedad básica, los individuos pueden desarrollar necesidades neuróticas y estrategias de afrontamiento excesivas, tales como la búsqueda constante de afecto, la necesidad de aprobación, el afán de poder o el aislamiento. Tendencias neuróticas. Orney identificó 3 tendencias principales en la forma en que las personas responden a la ansiedad básica. Moverse hacia la gente, complaciente. Comportamiento de sumisión y búsqueda de aprobación. Moverse contra la gente, agresión, actitudes de hostilidad y dominancia. Alejarse de la gente, tendencias de aislamiento y autosuficiencia excesiva. Conflictos internos. La presencia de necesidades y tendencias contradictorias puede generar conflictos internos, aumentando la ansiedad y contribuyendo al desarrollo de síntomas neuróticos. Por otra parte, Orney enfatizaba la importancia de la autoexploración y el autoconocimiento en el proceso terapéutico. Su enfoque terapéutico se centraba en ayudar a los individuos a comprender y resolver los conflictos internos y a desarrollar un sentido más realista y equilibrado de sí mismo y de sus relaciones interpersonales. La teoría de Karen Orney sobre la ansiedad básica y la neurosis destaca la importancia de las experiencias tempranas y las relaciones interpersonales en el desarrollo de la personalidad y los trastornos psicológicos. En conclusión, Karen Orney desarrolló el concepto de ansiedad básica para explicar cómo las experiencias tempranas de falta de seguridad y apoyo pueden conducir al desarrollo de diversas formas de neurosis en la vida adulta. Este concepto subraya la importancia de las relaciones parentales en la formación de la personalidad y los trastornos psicológicos, destacando la necesidad de comprensión y autoexploración en el proceso terapéutico. Orney también identificó 3 orientaciones básicas hacia el mundo que pueden influir en la personalidad. Orientación hacia los demás, buscar la aprobación y el afecto de los demás. Orientación contra los demás, competir y luchar contra los demás para sentir superioridad. Orientación alejada de los demás, buscar la independencia y evitar la interacción con los demás. Es una personalidad sana. Estas orientaciones están equilibradas y no dominan la conducta de manera disfuncional. Seguidamente hablaré sobre la personalidad sana y patológica, necesidades neuróticas. Personalidad sana según Karen Orney. Una personalidad sana se caracteriza por la autenticidad y coherencia interna. Orney, una psicoanalista neufreudiana, enfatizó la importancia de superar la angustia básica, que surge de la inseguridad y hostilidad en la infancia. Para ella, una personalidad sana es aquella que ha superado estos conflictos y ha desarrollado una autorrealización genuina. Los principales aspectos de una personalidad sana, según Orney, son 1. Autorrealización. La persona es capaz de desarrollar su potencial y vivir de acuerdo con sus verdaderos deseos y capacidades, en lugar de tratar de cumplir con las expectativas externas o internalizadas. 2. Autoconocimiento. La personalidad tiene una comprensión clara de sí misma, incluyendo sus deseos, necesidades y motivaciones. Esto le permite tomar decisiones basadas en su propio juicio y valores. 3. Espontaneidad.
la capacidad de actuar de manera libre y natural, sin estar excesivamente preocupada por la aprobación y el juicio de los demás. Relaciones auténticas, la habilidad de establecer y mantener relaciones interpersonales basadas en la sinceridad y el respeto mutuo, en lugar de las relaciones basadas en la manipulación o la dependencia. 5. Valoración de sí mismo. Una autoestima saludable que no depende exclusivamente de la aprobación externa. La persona se valora a sí misma y reconoce su propio valor intrínseco. 6. Flexibilidad, la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias y cambiar de acuerdo con las demandas de la vida sin perder el sentido de la identidad. Horney también identifica 3 orientaciones básicas hacia el mundo que pueden influir en la personalidad. Orientación hacia los demás, buscar la aprobación y el afecto de los demás. Orientación contra los demás, competir y luchar contra los demás para sentir superioridad. Orientación alejada de los demás, buscar la independencia y evitar la interacción con los demás. Es una personalidad sana. Estas orientaciones están equilibradas y no dominan la conducta de manera disfuncional. Mi nombre es Jiran Hansen y estaré hablando sobre las tendencias neuróticas o tipos de personalidad neurótica según Karen Horney. La teoría de la neurosis de Horney describe 3 tipos de personalidad neurótica o tendencias neuróticas, y estas se dividen en función de los medios que utiliza la persona para buscar seguridad y se reafirman mediante los refuerzos que obtuviera de su entorno durante la infancia. Entre los tipos de personalidad se encuentra la complaciente o sumisa, que es la neurosis de tipo complaciente que se caracteriza por la búsqueda de la aprobación y el efecto de los demás, y aparece como consecuencia de sentimientos de desamparo, negligencia y abandono en el desarrollo temprano. En estos casos, el self queda anulado como fuente de seguridad y de reforzamiento, y se sustituye el conflicto interno por el externo. La agresiva o expansiva. En estos casos predominan la hostilidad en las relaciones con los padres. Y según Horney, los neuróticos expansivos expresan su sentido de la identidad dominando y explotando a los otros. Y suelen ser personas normalmente egoístas, distantes y ambiciosas, que solo buscan la forma de ser reconocidas, admiradas y hasta temidas por su entorno o por la sociedad en general. Y por último está la aislada o la resignada, que es cuando ni la sumisión ni la agresividad permiten al niño captar la atención de sus padres, y esto puede desarrollar una neurosis caracterial de tipo aislado. En estas personas aparecen necesidades de perfeccionismo, independencia y soledad muy exageradas y que llevan a una vida desapegada y poco profunda. La teoría de seguridad de la niñez de Karen Horney destaca la influencia crucial de las experiencias tempranas en la formación de la personalidad de la niñez. Horney enfatizó que las interacciones con los cuidadores en la infancia moldean de forma crucial la percepción del mundo mismo y de ellos mismos. Un ambiente de amor y apoyo provee una personalidad equilibrada, mientras que la falta de afecto puede llevar a inseguridades profundas. Según la teoría, también se consideran los factores sociales y culturales en la configuración de la personalidad. Identificó diversos estilos de personalidades que pueden llegar a surgir en esta respuesta a diferentes experiencias. Debe destacarse los mecanismos de defensa maladaptativos, los cuales consisten que pueden desarrollarse en la infancia debido a experiencias de inseguridad en las cuales pueden llegarse a incluir la primera, la negación, en la cual consiste en rechazar o minimizar la realidad o la importancia de situaciones difíciles para poder protegerse a uno mismo de ellas. En la niñez, esta podría manifestarse como la negación de emociones negativas o de situaciones estresantes. La otra sería la proyección. La proyección implica atribuir a otros los propios pensamientos, sentimientos o deseos inaceptables. En la infancia,
Un niño podría proyectar sus propias angustias o inseguridades en figuras de autoridad o en los mismos compañeros. La tercera sería la represión, en la cual consiste en excluir de la conciencia pensamientos o recuerdos dolorosos o amenazantes para uno. En la niñez, la representación puede manifestarse como un olvido de eventos traumáticos o emocionalmente perturbadores, como mecanismo de defensa para protegerse de esos momentos, como protección psicológica. Estos mecanismos de defensa maladaptativos, según la teoría de Karen Horney, puede afectar negativamente al desarrollo emocional y en la forma en que un individuo afronta el estrés en la vida. Si el adultez no pueden abordar de manera adecuada en la infancia. Nuestros patrones de comportamiento están influenciados por las experiencias tempranas y, en muchos casos, pueden ser más profundos de lo que imaginamos. Las implicaciones prácticas de esta teoría son significativas en diversos ámbitos. Puede ser desde la educación hasta la psicoterapia. Podemos utilizar este conocimiento para crear entornos seguros que pueden fomentar un sano desarrollo emocional para los niños y jóvenes. Es crucial prestar atención a las experiencias emocionales que se viven en la infancia, ya que sientan bases de lo que sería nuestra futura personalidad y de nuestras interacciones con el mundo. En resumidas cuentas, la teoría de Karen Horney sobre la seguridad en la niñez nos invita a reflexionar sobre la importancia de abordar los mecanismos de defensa maladaptativos y los estilos de personalidad desde una perspectiva consciente y compasiva. Al hacerlo, podemos contribuir a crear un entorno más saludable para las generaciones futuras y trabajar en un futuro en el que todos los niños puedan crecer de forma segura e enriquecedora y sobre todo sana. Horney fue una destacada psicoanalista y psicóloga alemana que desafió las teorías freudianas sobre la psicología femenina y la terapia psicoanalítica. Horney propuso una visión más inclusiva y socialmente orientada en su enfoque psicoanalítico, centrado en su trabajo en las diferencias de género y los roles sociales que se le veían conformados a la identidad femenina. En su obra La mujer herida, publicada en 1932, Horney explica las presiones culturales y sociales que influyen en la formación de una identidad femenina, argumentando que las mujeres enfrentan conflictos psicológicos únicos debido a las expectativas irracionales y contradictorias impuestas nada más y nada menos por la sociedad. Horney criticó la teoría freudiana de la envidia del pene y el complejo de Electra, sosteniendo que la misoginia de Freud reflejaba los prejuicios sociales arraigados en lugar de verdades psicológicas universales. De igual manera, Horney propuso sus teorías para comprender la psicología femenina, como el concepto de la envidia del útero, la cual sugiere que las mujeres pueden experimentar un sentimiento de inferioridad debido a la incapacidad de concebir vida por sí mismas. También exploró el concepto de ansiedad básica, un estado de desamparo y vulnerabilidad que resulta de la sensación de no ser amado o aceptado incondicionalmente. En su enfoque terapéutico, Horney se centró en la importancia de una relación terapéutica empática de apoyo para ayudar a las mujeres a explorar y comprender los conflictos internos que tenían. Abogó por un enfoque más colaborativo y no directivo en la terapia, alentando a las pacientes a encontrar sus propias respuestas y soluciones a sus propios problemas, en lugar de ir a imponer las interpretaciones externas. Horney también se desarrolló el concepto de la terapia centrada en el cliente, en el cual enfatiza la importancia de la autenticidad, la aceptación incondicional y la empatía por parte del terapeuta, para fomentar un ambiente terapéutico seguro y de apoyo. Creía que el objetivo de la terapia era ayudar a las personas a alcanzar la autorrealización
y la autoconcepción, en lugar de conformarse con normas sociales o expectativas externas. En resumidas cuentas, Karen Horney hizo importantes contribuciones en el campo de la psicología femenina y la terapia al desafiar los conceptos tradicionales sobre la mujer en la teoría psicoanalítica y al promover un enfoque más inclusivo y empático en la práctica terapéutica. Su trabajo continúa siendo relevante en la actualidad, inspirando a generaciones de psicólogos y psicólogas a seguir explorando las complejidades de la identidad femenina y ofrecer un enfoque más terapéutico centrado en el individuo y su bienestar emocional.